Bueno, Manolo Jiménez, de la productora Yo la Perdono, y como os decía, pues trabajan mucho el formato nuevo de webdoc, documentales para internet, y también, bueno, han hecho algunos documentales largos, muy interesantes, como por ejemplo, bueno, Mágico, sobre la figura de Mágico González, del futbolista del Cádiz, que los que sois de fútbol lo conoceréis. También habéis hecho El pésimo actor mexicano, ¿verdad?, sobre la figura de Manuel Alcántara, el famoso periodista aquí malagueño. Y bueno, ahora están con un documental muy interesante que se llama Conversaciones ajenas, ¿no? Conversaciones ajenas. Exactamente. Que bueno, son, ahora no lo va a contar Manolo, pero es vamos, creo que me parece que es un tipo de documental muy interesante porque digamos que nos metemos en las conversaciones ajenas, valga la redundancia, de un bar concretamente de Málaga, ¿no? Todos los martes, van a estar 4 martes grabando en El Último Mono, un bar que hay muy cerquita del Pimpis, no, del Pimpi no, perdón, de Pasaje Chinita, ¿vale? Me confundí. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias Manolo por estar aquí. Nada. Y como siempre, todas las preguntas que se os ocurran una vez terminada la charla de Manolo, pues se las hacemos, ¿vale? Gracias. Vale, bueno, a ti. Yo me voy a levantar para poner las cosas más difíciles aquí a la persona que nos está grabando y Adri, plano general, ¿no? Cachis. Vale, y coger el micro. No es que esto de estar aquí sentado es un poco... así que me levanto y así parezco Julio Iglesias, ¿no? Aquí no me podré mover mucho. Bueno, me quedo de pie. Bueno, como ha presentado Pablo, yo soy Manuel Jiménez, dirijo Yo la Perdono, que es una productora, una productora reconvertida. Bueno, yo me he reconvertido. Yo llevo trabajando en televisión desde hace ya unos 15 años, pues me hago mayor, y al principio yo empecé trabajando en televisión. Empecé trabajando pues para Televisión Española, Canal Plus, Canal Sur, para todas las televisiones nacionales de la época. Todavía no existía La Sexta ni Cuatro. Y bueno, más adelante pasé a dirigir una productora de un grupo de empresas. Empezamos a hacer documentales, que es cuando yo entré en el mundo del documental, tanto de producción como de dirección. Yo lo que siempre he querido hacer es dirigir. Desde 2005 más o menos lo hago. Desgraciadamente también produzco, que es lo que quiero dejar de hacer desde 2005, pero no hay manera, hay que producir y dirigir. Bueno, como os decía, he trabajado por cuenta ajena pues, durante todos estos años y hace un par de años pues decidimos o nos decidieron, porque trabajábamos en una empresa que bueno, decidió prescindir del área audiovisual, que éramos nosotros, y entonces decidimos crear nuestra propia empresa, ¿no? Lo que hice en este caso fue, yo dirigía a un grupo de personas, que son las personas con las que llevo trabajando muchos años y con las que he hecho mis últimos documentales. Nos compenetramos muy bien, tenemos buenas mecánicas de trabajo y entonces decidimos crear nuestra propia empresa todos juntos. Y ahí surgió Yo la Perdono. Cuando de hecho nos decían, ¿a quién perdonáis? ¿A la empresa? Pero no, perdonamos a todo el mundo en general. La cuestión, lo innovador en nuestro caso, es que nosotros lo que nos ha hecho un poco dedicarnos al mundo del documental es que nos ha ido bien, ¿no? Entonces nosotros empezamos con un largo en 2006, hicimos nuestro primer largo, que es La Aldea Perdida, y La Aldea Perdida se convirtió en uno de los mejores documentales del mundo, así de pronto. Estas cosas que te pasan, tú estás un día en casa, terminas un documental diciendo, hostia, ¿cómo mola mi documental? Y de pronto te llaman diciendo que hay un artículo en el New York Times diciendo que tu documental es de los 16 mejores que se ha hecho en el mundo. Te quedas ahí un poco, ¿cómo? Bueno, ahí empezamos un bagaje por distintos festivales. Empezamos en el festival más importante del mundo, que es el IDFA, que es el Festival de Cine Documental de Ámsterdam. Y de allí pues ya fuimos al Festival de Londres, al Festival de París, nos eligieron el mejor documental español del año y bueno, todo muy bien y ya pues quedamos atrapados. O sea, la parte buena es cómo mola las cosas que hago, la parte mala es que te quedas atrapado en el mundo documental, que bueno, es una de las ventanas del mundo audiovisual, pero bueno, tampoco es la más rentable. No nos engañemos. La más rentable es la tele, por si os lo preguntáis. Más que la ficción incluso, en España al menos. Entonces, bueno, nosotros como los documentales pues se nos daba bien y teníamos ese reconocimiento, seguimos haciendo documentales, siguieron funcionando muy bien. Y cuando damos este salto, seguimos enfocados en el mundo de la creación documental, pero claro, hay que diferenciarse. Vamos a ver, productoras hay muchas,
¿sabéis que estoy hablando ahora? Se hizo un censo hace, muy informal, porque también, bueno, es un sector medio oculto. Y bueno, para que os hagáis una idea, hace unos 5 o 6 años se hizo un censo en la provincia de Málaga y solo en Málaga había 80 productoras. Solo en Málaga. El tejido industrial audiovisual no da para eso ni de lejos. Entonces, bueno, hay que buscar la fórmula para que tu producto sea interesante y para que tu producto sea rentable. Y nosotros lo descubrimos un poco de casualidad, pero nos vino en el mundo de las webdocs. Resulta que hace más o menos ya más de un año, pues una amiga y compañera que estaba un poco en mi misma situación, venía de una productora muy importante y acababa de montar una nueva productora, Intropía Media, en Barcelona, pues tenía un proyecto personal muy chulo. Y entonces me llamó y me dijo, oye, mira, que tengo este proyecto, es sobre las mujeres de la generación del 27. Resulta que las mujeres del 27 no existen. Todos habéis estudiado la generación del 27 en el instituto, no había ninguna mujer en la generación del 27, pues había y muchas. Simplemente pues que no han estado recogidas en los planes de estudio. Entonces ella me llama y me cuenta esta historia. Dice, descubrimos esta historia, nos gusta mucho y empezamos a mover el proyecto documental. Dice, pero es que además de un documental queremos hacer un webdoc. Vale, ahí empieza la pregunta. ¿Para un webdoc? ¿Qué es un webdoc? Esa es la pregunta que me lleva haciendo todo el mundo desde hace un año. ¿Por qué? Porque empezamos a dedicarnos al mundo webdoc. El mundo webdoc, o sea, un webdoc es muy fácil de entender lo que es un webdoc. Un webdoc no es más que un documental interactivo. Es un documental, como todos los que estáis acostumbrados a ver, pero con la diferencia que tiene elementos interactivos. O sea, que tú puedes interactuar en él. El más famoso ahora mismo, y es el que ha hecho que nosotros entremos en el mundo webdoc y que la Sin Sombrero salga adelante, es Alma. Es un documental, se llama Alma, una historia de violencia al que apoyó el canal Arte, y como Arte lo ha apoyado, pues se ha empezado un poco esta línea del documental interactivo. Ahora mismo en España solo hay 3 empresas que hagan documental interactivo. Una somos nosotros, la otra son Intropía Media, nuestras socias catalanas, y la tercera es Barret Films. Que Barret Films os sonará porque hace un año más o menos, no sé si os acordáis, que en Salvados el tema del día fue el accidente de metro de Valencia. ¿Os acordáis? Pues esto parte todo de un webdoc. Resulta que cuando eso pasó, Barret Films, que lleva en el mundo del webdoc bastante tiempo, ya hizo uno sobre el Alzheimer hace tiempo, decide crear un webdoc con esta noticia. Entonces, entre otras cosas, lo que hace es convocar en una plaza de Valencia, una vez a la semana, pues una convocatoria popular para ver si la gente pues va y recuerda un poco el accidente, ¿no? Porque recuerdo como recordaba, como todos habíamos olvidado y como recordaba Salvados, hubo pues 30 muertos o una cosa así. Es el accidente de ferroviario, sí, el más grave de la historia de Europa, ¿no? Oye, has llegado de puta madre, o sea, llegaste. Entonces, bueno, los chavales de Barret tenían la web, tenían el webdoc, pero se les iba muriendo. O sea, esa plaza cada vez iba menos gente. Hasta el punto de que es que no iba ni Dios. O sea, que allí iban 4, que eran los afectados más directamente, pero no iba nadie. Entonces, como una acción del propio webdoc, deciden ponerse en contacto con Jordi Évole y decirle, oye, ¿os acordáis de esto? Esto pasó y se olvidó. ¿Por qué no hacéis un salvado sobre el tema? Si vosotros hacéis un salvado sobre el tema, nos revitalizáis a nosotros. Sois una actividad dentro del webdoc, porque ahí llegaremos luego. El webdoc lo que mola es que es totalmente transmedia. O sea, el webdoc es abrir tu campo de actuación a todo lo que te imagines, tanto como utilizar un programa de televisión de éxito que ni siquiera es tuyo, sino utilizar ese instrumento para dar vida a tu propia
a tu propia historia, ¿no? Entonces, en este caso, la gente del Terral ve el tema y dice, hostia, pues mola mucho, y hacen El Salvador. Y consiguen una revolución. Consiguen que tenga una audiencia muy alta y que esa plaza a la que ya no iba nadie, a día de hoy, que ya hace meses de la emisión de este programa, se llena. Pero se llena todos los martes o los jueves o algo así, desde que se emitió el programa, porque revitalizó totalmente la historia. Entonces, ellos hicieron este webdoc que se llama Cero Responsables. Si entráis en él, yo os invito a que entréis vosotros por vuestra cuenta, porque aquí el internet va regular. Pero si entráis en Cero Responsables, es muy sencillo, pues ya veréis que se pueden hacer 1000 cosas. Que esa es el gran arma del webdoc. Es que está abierto a la imaginación. Por ejemplo, a mí hay cosas que yo he aprendido en Cero Responsables. Tienen un detalle que a mí me hace mucha gracia, y es que tú estás viendo una historia de lo que pasó, ¿no? Y de pronto te preguntan, bueno, hemos intentado contactar con el responsable de Adif de la época, que es don José María no sé qué. Dice, don José María tal ha declinado hacer ninguna declaración. ¿Tienes alguna pregunta que hacerle? Si tienes alguna pregunta que hacerle, pincha aquí. Y si pinchas ahí, se te abre tu Outlook o tu correo electrónico para que le escribas directamente un correo electrónico a esa persona que le llegará. Supongo que ya habrán cambiado de correo 14 veces, ¿no? Todos los que están vinculados. Entonces, este tipo de acciones son las que hacen atractivo, ¿no? el webdoc, y la que le da esa apertura a todo tipo de posibilidades. Bueno, lo que nos pasó a nosotros con La Sin Sombrero es que a mí, cuando Tania me llamó, pues me dijo que La Sin Sombrero era un proyecto de largometraje documental. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, bueno, ahora mismo La Sin Sombrero es el webdoc de mayor presupuesto de la televisión nacional. Y lo estamos haciendo nosotros junto con Entropía Media. ¿Por qué las webdocs ahora empiezan a tener o ser interesantes como modelo de negocio en el ámbito audiovisual? Porque las televisiones están inmiscuidas en ello, ¿no? Ahora mismo, Televisión Española ha dicho, lo dijo en el Interdoc del año pasado, que cualquier proyecto documental que tenga un webdoc asociado tiene más posibilidades de ser financiado por ellos que el que no lo tenga. Entonces es un nuevo ámbito en el que entrar, porque es un nuevo ámbito en el que trabajar. Y ya os digo que es un ámbito súper atractivo, porque nos da infinitas posibilidades creativas. También de financiación, porque al tener más capacidades de cosas que hacer, tienes más cosas que ofrecer a la hora de buscar financiación para vuestros proyectos, que es la parte que a mí no me gusta hacer, pero que hago. Entonces, bueno, como ejemplo claro, nosotros lo que hicimos fue virar. Nosotros teníamos una serie de proyectos. Estos somos nosotros, estos son mis socios. Es obligatorio tener melena, el pelo y esto para ser parte de Yo la Perdono. Y entonces, bueno, aquí están todas las cositas que hacemos muchas. Y lo que hicimos fue una serie de proyectos que teníamos. Dani García, estamos preparando un webdoc con él. Otro proyecto que tenemos sobre tauromaquia, el proyecto de Mágico González, y una serie webdoc. Entonces nosotros teníamos estos proyectos, y estos proyectos que eran documentales, pues los transformamos en webdocs. Parte chula y guay de hacer webdocs o de transformar tus proyectos en webdocs, que es un añadido. O sea, no quiere decir que ya no haces el documental. Haces el documental y haces el webdoc. Entonces también es interesante porque puede no caérsete el proyecto porque no salga adelante el webdoc. Pues te dices, hostia, vale, he conseguido sacar adelante el documental, pero ahora resulta que la parte webdoc no ha interesado y entonces no lo hago. No, da igual, son partes independientes. En la fórmula, por lo menos la que nosotros hemos adoptado de hacer webdocs, siempre hay algo emitible. Siempre hay un documental emitible que es, igual que pasa en el caso de La Sin Sombrero, hay un documental emitible y después hay un webdoc, que es el propio documental con elementos interactivos, con variaciones, ¿no? Porque de hecho hay un remontaje, porque no funciona. Una de las cosas que
cada vez sabemos más del webdog y una de las cosas que sabemos que funciona es que la columna vertebral del webdog no puede durar 52 minutos, demasiado tiempo. Entonces tiene que ser más corta. Pero para televisión necesita 52 minutos. Entonces lo que hacemos es remontar. Haces una versión de 52 minutos para televisión y después montas de nuevo esa versión extendida y la haces más corta para poderle incluir elementos interactivos. Los elementos interactivos pueden ser de cualquier tipo. Como os decía, desde conectar a correos electrónicos de personas, hasta se utilizan mucho las redes sociales. Hay, por ejemplo, uno muy gracioso que han hecho sobre una prisión y que también está en Arte. Y para poder entrar tienes que ingresar como preso, ¿no? Entonces el ingreso como preso es a través de tu Facebook. Entonces tienes que registrar tu perfil de Facebook en la página para poder acceder a los contenidos. Entonces eso se está haciendo mucho y se está jugando mucho con las redes sociales. Nosotros estamos trabajando en eso bastante también, ¿no? De cosas que sean vinculación, incluso de participaciones directas, ¿no? Que a lo mejor tú estás trabajando, estás viendo el webdog y te da la posibilidad de que tú te subas a ti mismo con algo que hagas con tu móvil, que te grabes, que cosas así. El caso de la Sin Sombrero se nos fue de las manos totalmente, estamos encantados. Como os decía, cuando empezamos era un documental para televisión y un webdog. Ahora mismo es un documental para televisión, un webdog, una campaña en social media, una serie de cómics para tablets, un proyecto educativo avalado por el Ministerio de Educación, que va a tener unos cursos de verano, una serie de movidas. Puede que haya una parte de ficción, o sea que no para de crecer, que esa es otra cosa muy, muy interesante. En los proyectos, como tiene vertientes infinitas, pues no paran de crecer, con la dificultad que eso tiene también, porque claro, en un momento hay que parar, ¿no? Y decir, oye, ya paro de hacer cosas, porque claro, todo hay que sacarlo adelante y hay que terminarlo. Entonces, bueno, como os decía, nosotros convertimos todos nuestros documentales en webdocs. Tanto es así que la última aventura en la que nos hemos metido, que es Conversaciones Ajenas, que es el que os hablaba Pablo al principio, que es este. Aquí se nos ocurrió grabar conversaciones ajenas. Entonces, bueno, eso tiene un punto ilegal que nos llevó a replantearnos cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, la idea fue, hostia, cómo molaría grabar conversaciones ajenas. Hostia, es ilegal. Vale. Bueno, ¿qué hacemos para que no sea ilegal? Pues pedir permiso, que la gente lo sepa. Pero bueno, si la gente sabe que se le está grabando, ya no es lo mismo. Pero bueno, también es cierto que llevamos mucho tiempo haciendo documentales y sabemos o hemos aprendido que cuando la gente lleva mucho tiempo delante de una cámara o de un micro, se olvida. Se olvida, la gente se olvida, es así. Y mira que... Entonces, bueno, el segundo paso, bueno, vale, sí, la gente lo sabe, pero ¿dónde va la gente a charlar? Para una cafetería. ¿Qué cafetería tenemos una relación súper guay con ella? Son súper chulos y la gente que va allí mola. El Último Mono. Entonces, bueno, el Último Mono está zumbadísimo. Y entonces, pues nada, fuimos. El segundo paso fue, una vez que decidimos, vale, pues entonces el plan es convencer al Último Mono de que nos deje una vez a la semana estar allí grabando toda la tarde. Y que ellos mismos sean los que le digan a la gente... Como todos tienen que pasar por caja, no sé si conocéis el Último Mono, pero todo el mundo pasa con su bandejita y pide en la caja. Y cuando pides en la caja te dan la clave wifi y te dicen, son súper majos y te cuentan 1000 historias. Pero en este caso también te dice, oye, que si queréis que os graben o si no os importa, si os sentáis en aquella mesa, sois grabados. Toda la conversación que tengáis va a ser grabada en vídeo y audio. Entonces montamos un set sin ser un set, o sea, queríamos que fuese lo suficientemente poco invasivo para que no te sientas en un set, para que no sientas que tienes 2 focos enfrente y una cámara aquí. Entonces, iluminamos, pero utilizando la propia decoración del local. Como el local es muy variopinto, pues bueno, cogimos una serie de focos y los colocamos allí para dar un poco más de luz al lugar en sí. Las cámaras están lejos, o sea, las cámaras están fuera del local. Grabamos con 2 cámaras, pero están fuera del local. Sí,
para eso existen los teles. Entonces, pues están las 2 cámaras fuera del local, que también nos permite hacer un juego con realización interesante, porque está en la parte que estamos dentro y la parte que estamos fuera. El último mono tiene una ubicación en la que tienes 2 puertas laterales, con lo que la mesa que elegimos está entre esas 2 puertas y justo enfrente tiene un escaparate. Entonces puedes ver esa mesa desde el escaparate o desde una de las puertas o desde otra de las puertas. Entonces hay 2 cámaras que van jugando con las 2 puertas y con el escaparate. Y ahí éramos poco invasivos, pero por otra parte yo quería también que la gente fuese muy consciente de que estaba siendo grabada. Entonces ahí están los micros. O sea, hay 4 micros. 4 micros con sus peluches. Entonces, claro, tú te sientas y tienes encima un micro con un peluche y otro micro con un peluche. Y encima de la mesa hay 2 micros. Y cuando la gente se sienta, sobre todo lo de las mesas, pues lo dirigimos. O sea, se acerca el técnico de sonido y mueve un micro y mueve el otro. Y se vuelve a sentar con sus auriculares. Entonces, claro, se nota. ¿Qué pasa? Tuvimos la primera experiencia el martes pasado y se vuelve a cumplir la teoría de siempre. La gente se olvida. Pero la gente se olvida tanto que cuando se levantaba se daba con el micro en la cabeza. Y decía, ¡ay, hostia, el micro! ¡Ay, que nos estaban grabando! Y nosotros oíamos las conversaciones y eran mortales. O sea, pero mortales. El proceso siempre es el mismo. La gente se sienta, empieza a hablar y tú dices, ¡fuas! Empiezan, no, muy indecisos, controlando mucho todo lo que están diciendo, las conversaciones súper chorras, ¿no? Porque, bueno, y tú, no sé qué, tal. Y cuando llevan un rato, hostia, tenemos desde la historia de uno que nos cuenta que se ha hecho un perfil en Badoo y que está, y todas sus últimas citas y 1000 historias que tiene allí, otro que con unas historias en Cádiz súper estrambóticas, una gente que está de becaria en un banco y cada una se cuenta su experiencia. Pero claro, son cosas que llega un momento en el que tú dices, hostia, esta gente está haciendo para lo que ha venido aquí. Claro, tú has quedado con un amigo, con 2 o con 3, para irte a tomar un café en el Mono y charlar. Y ahora resulta que te han asaltado allí un poco y de pronto hay unas cámaras y tal, pero al final, cuando llevas un rato allí con tus colegas en el Mono tomándote el café, pues estás haciendo lo que has ido a hacer. Entonces le cuentas lo que le ibas a contar. Y entonces, bueno, la verdad es que la experiencia va súper chula. Y claro, nosotros la idea era, vale, hacemos un docu. En principio va a ser un cortometraje documental, pero con la esperanza de que se convierta en un largo, porque tenemos fe que van a enganchar mucho las conversaciones. Entonces, en un principio hemos fijado 4 martes, sin contar Semana Santa, porque entonces ya se nos iba ya la pinza allí, sobre todo además porque acceder al Mono tiene su dificultad. Entonces empezamos el martes pasado y volveremos dentro de 2 semanas y así 4 martes consecutivos estaremos allí toda la tarde, desde las 4 hasta las 9, grabando a todo el que se siente en la mesa en concreto. ¿Qué pasa? Que el resultado... Estáis todos invitados, por supuesto. A todos. ¿Perdona? En la mesa caben hasta 5 personas. Porque en un principio... Porque hay un sofá... La mesa mola mucho. Hay un sofá que tiene 3... Y después hay 2 sillones. Y había una silla más aquí, pero la hemos quitado porque nos entorpecía el encuadre. Porque claro, siempre íbamos a tener su cogote desde todos los puntos de vista, pero nunca le íbamos a tener la cara, ¿no? ¿Perdona? Exactamente, pues la torre del Mac la hemos cambiado de sitio, la hemos puesto en otra mesa y ya está. Entonces, bueno, estáis todos invitados, vuestros amigos, familiares, conocidos, todos a ir al último mono los martes. Entonces, claro, ¿qué es el resultado de esto? El resultado de esto es un documental. Un documental en el que vamos a construir, vamos a jugar con esas conversaciones y vamos a construir una historia interesante para el espectador, pero la vamos a construir nosotros. Pero, claro, también vamos a hacer un webdoc. ¿Y en qué va a consistir el webdoc en este caso en concreto? Pues tenemos una tercera cámara que está grabando a todo el que está en el último mono que no está sentado en esa mesa. Las conversaciones nosotros las tenemos enteras. Obviamente que van a estar muy montadas y dirigidas y construidas, pero esas conversaciones enteras están. Entonces, cuando se acceda al webdoc de conversaciones ajenas, pues os vamos a dar la opción de,
hostia, estoy viendo... Y cuando estaba esta gente hablando, ¿quién más sabía en el último mono? Pues lo puedes ver. ¿Y cuál era el punto de vista desde el mostrador? ¿Qué veían los chavales del último mono que te ponen el café? También lo tenemos. O, uy, esta conversación como mola, pero ¿de dónde vendría? ¿Cómo empezaría? La puedes oír. ¿Cómo acabó? Lo puedes oír. Entonces, lo que vamos a ofrecer en este mundo WebDoc, en este WebDoc, es todo lo que no te he quitado como director, ¿no? Todo lo que nosotros no hemos eliminado está ahí. Y lo podéis ver y lo podéis oír, ¿no? Entonces, esa ha sido nuestra idea en este caso concreto. Pero como os digo, las posibilidades son infinitas. Es lo que se te ocurra. Y eso tiene mucho encanto. Mucho encanto como creador también, porque ya no es solo que te imagines cómo contar una historia para crear un documental o para crear una ficción, porque esa es otra cuestión. En el mismo Interdoc, Televisión Española anunció que, fijaros, este año, que es un año más de crisis, que está es el fin del mundo y que no hay dinero para nada, la inversión de Televisión Española en interactivos es de 5 millones de euros. Porque todo se quiere convertir en interactivo. Lo que está ocurriendo ahora es que el mundo digital cada vez empuja más, cada vez Internet tiene más peso, cada vez la gente... Hay un dato muy curioso que llamaba mucho la atención, a mí me dieron hace un par de años, y es que chocaba, ¿no? Era el número de consumo de Internet estaba creciendo, se estaba disparando de una manera brutal. Ahora ya el consumo de Internet, ¿no? Ya no solo por parte de los jóvenes, sino incluso por gente de las personas mayores. Ya el Facebook, esto, las señoras mayores con Facebook, eso es lo más grande. Hola, soy tu madre. Pues ya, lo pone en la foto. ¿No? Estas cosas molan. Pues el consumo de Internet se ha disparado. Y a la vez el consumo de televisión, o sea, el número de horas o de minutos que pasa la gente viendo televisión, también. Entonces tú dices, ¿cómo? ¿Cómo se puede disparar el consumo de Internet y el consumo de la tele? Y es muy sencillo, porque se hace a la vez. Se hace a la vez. O sea, la gente está viendo la tele y a la vez está conectada a Facebook, está conectado a Twitter, y con las tablets y los smartphones mucho más. Hay un fenómeno que empezó a producirse y que las televisiones quieren hacer suyo, porque aquí todo el secreto es que las televisiones quieren entrar en el mundo digital. Las televisiones tienen ahora mismo la ventana predominante, es el gran capo del audiovisual son las teles, incluso para hacer las películas. Las grandes superproducciones nacionales, Antena 3, Telecinco son las que la hacen, que ahora desgraciadamente hacen solo una al año. Pero las televisiones son el gran capo del audiovisual nacional. Internet está ahí. Y hay mucho público en Internet y hay que entrar en Internet. ¿Y cómo se entra? No se sabe. Llevamos años que nadie sabe cómo entrar en Internet y esta puede ser una vía. Entonces se descubrió que la gente, sobre todo la gente joven, cuando estaba viendo una serie o estaba viendo una peli, pero sobre todo la serie, chateaban, comentaban la serie a través de las redes sociales, comentaban las series a través de Internet. Internet no es suyo. Entonces la idea es que tú comentes la serie, pero a través de mi canal, que siga siendo mi público. Entonces por eso las televisiones están intentando irrumpir en este mundo digital. Y bueno, y lo veis con A3 Media, ahora todo es media y multidisciplinar y multitarea, y todas las teles tienen su presencia importante en Internet, que antes era una cosa que tenían abandonada, aun a costa incluso de perder mucho dinero. Las televisiones están perdiendo, La Sexta está perdiendo muchísimo dinero con Internet, porque resulta que, claro, Internet tiene otros cánones. Y, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa que nosotros hemos descubierto cuando nos hemos metido en el mundo del WebDoc. Hay una cosa muy cara y es el alojamiento de lo audiovisual en Internet. Cualquier contenido audiovisual que esté alojado en Internet tiene un coste bastante alto, sobre todo porque te cobran por visitas. Entonces, la putada es que mientras más gente te vea, más caro te sale a ti. Y entonces Antena 3 La Sexta tuvo la brillante idea de, para fidelizar a su público y para enganchar público de Internet,
retransmitir vía streaming los campeonatos del mundo de motos y de coches y estas cosas. Eso lo ven millones de personas. O sea, La Sexta pierde millones de euros cada vez que se les disparan las cifras de público por Internet. Y eso es una putada, porque claro, que tú tengas millones de espectadores, mola. Porque después se lo vendes a tus anunciantes y les cuentan, fíjate la cantidad de espectadores que tengo. Pero que tú tengas 7 millones de personas conectadas a Internet es una putada, porque no se lo vendes a tus anunciantes y te está costando dinero directamente. Entonces, el mundo de Internet, que es ese mundo que hay que atrapar y un mundo a hacer suyo, es un mundo que todavía está muy indómito, todavía no está controlado. Pero sí, las televisiones están ahí y están intentando hacerse con él. Y ya os digo, nosotros el camino que hemos visto, el documental interactivo. Es cierto que ya hemos ido un poco más allá y ya no solo hacemos documental interactivo, ya hacemos audiovisual interactivo. Pues ya que te metes. Entonces, lo que hemos hecho, porque nosotros somos muy de alianza, ¿no? Hay un problema, creo yo, bueno, un problema, según se mire, hay quien lo defiende, yo no. El que aquí se da mucho, ¿no? En el ámbito del audiovisual y que igual vosotros sufrís o practicáis, que es el síndrome del hombre orquesta. Desde siempre, antes se decía que la gran putada de ser director de cine con respecto a un novelista es que tú solo no podías hacer una película. Un novelista, al fin y al cabo, pues que se encierre en su casa y al final escribe y ahí puedes escribir solo, pero no puedes hacer una película solo. Hay quien lucha contra esa teoría y entonces se descubre pues ese personaje nuevo del hombre orquesta, ¿no? Ese ser que escribe el guión, que después graba, que ilumina, que pone el sonido, que lo monta y ya después lo distribuye y todo, ¿no? Vale, pues eso, desde mi punto de vista, es súper malo para la obra en sí y para la industria, claro. Porque, claro, al final tú estás haciendo el trabajo de 15 personas, pero no estás cobrando el trabajo de 15 personas. Entonces, bueno, yo personalmente, desde que empecé a trabajar en el mundo de la televisión, he hecho prácticamente de todo, pero nunca he hecho de hombre orquesta. O sea, yo he montado, pero había un director. He dirigido, pero había un equipo detrás. He hecho de ayudante de cámara, pero había un cámara. Entonces, bueno, yo sigo abogando por los equipos amplios. Y entonces nunca hago las cosas yo solo. O sea, yo tengo un equipo muy grande. Cada vez sirvo para menos cosas, porque es verdad que yo sé manejar una cámara, pero ya ahora me das una 5D y me quedo un poco... Porque, claro, yo manejaba mi cámara ahí hace 200 años, cuando no había digital y esas cosas. Yo he montado, pero yo he montado al corte ahí, yo he montado offline, que eso es lo más malo del mundo, eso es horroroso. Eso no hay que hacerlo, pero lo he hecho. Entonces nosotros editamos todo en Final Cut. Yo no sé manejar la Final Cut. Yo soy muy pesado, yo estoy sentado al lado de mi montador y y nos llevamos súper bien y nos comunicamos muy bien. De hecho, tenemos una extraña relación en la que nos comunicamos por gruñidos y sonidos extraños que nosotros mismos nos damos miedo, ¿no? De que estamos sentados uno al lado del otro, viendo allí el timeline y tal, y de pronto hace uno... y hace otro... y de pronto vemos lo que está, ¿no? Lo ves ahí. Y te nos miramos como, hostia, qué mal rollo, ¿no? Nos comunicamos muy mal. Pero bueno, ya hemos llegado a esa simbiosis y también nos pasa, por ejemplo, cuando estamos grabando algo, yo no manejo la cámara, pero soy muy pesado. Porque además, por ejemplo, para mí los encuadres, yo soy un enfermo de los encuadres. Entonces quiero mis encuadres. Entonces, claro, yo me acerco ahí a David y ya normalmente cuando me ve acercarme me dice, me vas a pedir esto, ¿verdad? Y me lo enseña. Y sí, era eso lo que le iba a pedir. Entonces, esa comunicación es una cosa que al principio cuesta mucho. Yo, obviamente, cuando empecé a manejar una cámara, yo empecé haciendo fotografías. Después pasé a utilizar la cámara de vídeo. Y claro, yo me montaba mis películas ahí y después cuando llegó el momento de decir, hostia, ¿ahora cómo le cuento yo a alguien cómo encuadrar? O sea, ¿cómo le cuento yo a alguien cómo quiero que sea el encuadre? Y no, al final es verdad que es una cosa muy natural, pero se hace con equipos y con gente con la que sueles trabajar. Entonces, bueno, como os digo, nosotros tenemos equipos grandes. Por ejemplo, fijaos, si nos vamos aquí en nuestra página quiénes somos, pues sale un chorro de gente.
En realidad, los socios de la empresa somos los 5 primeros, ¿no? Estamos David, Diego, Alejandro, Carlos y yo. También una cosa importante es el sonido. O sea, para nosotros somos tan raros que el sonido es tan importante como la imagen. Y le dedicamos tanto tiempo y tanto esfuerzo como a la imagen. Yo no sé aquí, yo estudié en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, aquí en Málaga, y no me enseñaron absolutamente nada de sonido. O sea, el sonido no existe. El sonido es una cosa que no existe. Aquí la gente estudia audiovisual, pero lo de audio... audio. Es que es así, el audio no existe. Sí, no, pero es predicar en el desierto. O sea, a mí me pasó, no voy a dar este nombre ya, no lo voy a dar, a ver si... cuando hicimos La Aldea Perdida, fue un documental, estuvimos 2 años grabando, una postproducción muy larga, un documental muy complejo y con el sonido súper currado. Entonces llegó un momento en el que nosotros teníamos una cosa que no habíamos podido grabar. Nosotros llevamos un equipo de grabación independiente, ¿no? Grabamos la imagen por un lado y el audio por otro. Y bueno, había habido un problema con el sistema de grabación de audio y entonces lo que hicimos, nosotros grabamos en Betacam SX, que es una cosa que no existe ya. Y bueno, nosotros utilizábamos porque era lo que se utilizaba, el mundo viejuno. Y entonces, pues con esa Betacam SX, la Betacam SX tenía una cosa muy chula. Bueno, igual que tienen casi todas las cámaras, si obviamos las DSLR. O sea, Canon 7D, Canon 5D, te da una imagen de puta madre. El sonido, olvidaos. O sea, hay que volver a grabar el sonido aparte. El sonido de esas cámaras es infame. Pero cualquier cámara de estas te graba un sonido de puta madre. Después, lo mal que tú lo grabes es otra historia. O que el micro está en lo alto, pero bueno. Entonces, tuvimos este problema de audio. Entonces, en las Betacam dijimos, vale, pues vamos a grabar audio en la cámara. Vamos a utilizar la cámara como grabadora de audio. Y hubo una serie de cosas que grabamos en cintas Betacam. Entonces, ¿qué pasa? Claro, Betacam SX. Betacam SX era un formato que nosotros utilizamos porque veníamos de Madrid. Y entonces resulta que en Madrid, Antena 3, que era uno de nuestros principales clientes, trabajaba en SX. Y Televisión Española también. Andalucía. Nadie trabaja en Betacam SX. ¿Por qué? Estoy hablando de hace 10 años o así, ahora esto ha cambiado. Pero bueno, nadie sigue sin trabajar en Betacam SX, ¿no? Pero bueno, cuando llegamos, ¿por qué nadie trabajaba en Betacam SX? Porque aquí Canal Sur trabajaba en DVC Pro. Entonces, ¿qué pasa? Como os decía, las teles son las amas de la historia. Entonces, todo el que... Canal Sur solo tenía DVC Pro. Todas las productoras que trabajaban para Canal Sur solo tenían DVC Pro, porque era el formato que les pedía. Y todo freelance que se dedicase al mundo del audiovisual se había comprado una DVC Pro, porque era lo que le iban a pedir en Canal Sur. Resultado, nadie te podía hacer nada con esas cintas Betacam SX. Entonces, encontramos una gran productora andaluza que, como era muy grande, tenía de todo. Entonces tenía magnetos Betacam SX. Entonces, pues bueno, la encontramos. Como os digo, era una gran productora que hacía casi todo lo que se ve o se veía en Canal Sur y hacía cosas para el Canal Turismo y hacía cosas para o sea, producción de Champions, ¿no? Producción pura y dura, guay. Entonces llegamos allí y le dijimos, oye, mira que queremos utilizar vuestros magnetos, tal, llegamos a un acuerdo económico. Y cuando fuimos a hacerlo, pues nada, llegaron los técnicos y nos decían, ¿qué hacéis? Y dijimos, no, es que hemos grabado el audio, entonces no hay vídeo, o sea, solo tenemos audio. Entonces estamos pasando el audio porque tenemos que capturarlo para poder trabajar con él en Final Cut. Y nos decían, ¿habéis grabado el audio aparte? Y claro, dijimos, sí, claro que hemos grabado el audio aparte, porque bueno, trabajamos así y tal. Dice, pero ¿con micros aparte? Dijimos, sí, claro que hemos grabado con micros aparte. Y entonces le pregunté, ya digo, pero vosotros no lo hacéis, porque ya os digo que hacían cosas que tenían mucha salida y que se veían. Dice, pero si la cámara lleva micro. O sea, ese es el nivel del audio, ¿no? No os creáis que esto es una cosa andaluza, ¿eh? Esto es grabar más que extendido. La cámara lleva audio, lleva micro.
De hecho, os digo que ahora se está trabajando un poquito más el audio porque el de las 5D y las 7D es una mierda. Si no, se seguiría, porque bueno, cuando empezaron a salir las DVC, las DVCAN y demás, la cámara lleva micro. Entonces eso, bueno, cuestión, nosotros trabajamos el audio muchísimo y de hecho yo estoy convencido que parte del enorme éxito de nuestro primer documental, de La Aldea Perdida, era el sonido. Es que se oía de una manera brutal y no había costumbre. No había costumbre. Entonces, cuando tú oyes algo súper bien, mola más. O sea, el rollo del audiovisual es que no se note. O sea, que tú veas algo y te encante y no sepas muy bien por qué. Si sabes por qué, ya, hostia, ya es que estás notando el artificio. Hostia, me encanta porque me encanta ese plano secuencia. Hostia, si te has dado cuenta que es un plano secuencia, igual no lo he hecho tan bien. Hay una peli que, hablando de plano secuencia, ahora hay una peli que ha sido la gran triunfadora del Festival de Málaga, la de 10.000 kilómetros, que os recomiendo encarecidamente, mola muchísimo. Y empieza con un plano secuencia de 21 minutos. Y lo guay es que la gente no se da cuenta. La gente no se da cuenta que hay un plano secuencia de 21 minutos. Entonces eso es lo chulo, o sea, que el artificio no se note. Entonces con el sonido pasa esto. Si algo suena tan bien que no te das cuenta, es que está sonando muy bien. Y después hay otra cuestión. El audio es el gran olvidado, pero algo que no se oiga bien, algo que por muy bien que se vea tú no entiendas, y se da mucho con las conversaciones. Tú ves una peli y se ve de puta madre, pero no entiendes la conversación y ya es como, hostia, no mola. No mola. Y te saca de la historia porque no la estás entendiendo. Entonces, nosotros pensamos que el audio es primordial. Tanto que, mira, somos 5 socios, pues el de la barba, de la derecha, y el de abajo de en medio, los 2 son técnicos de sonido. Entonces, casi el 50% de nosotros somos sonido puro y duro. O sea, Diego y Carlos no tocan la imagen para nada. Ellos son sonido. Diego va más allá y compone también, ¿no? Entonces, pues bueno, también hacemos rollitos. Bueno, está mi parte enferma. Yo he hecho 5 documentales a día de hoy. Los 5 han ido muy bien. Y ninguno lleva música. Ninguno lleva música, que esa es otra historia. O sea, hostia, hemos hecho documentales que suenan muy bien, pero sin música. Porque, claro, construimos bandas sonoras con sonidos reales. Que no quiere decir que hagamos música con sonidos reales, no. Sino que la banda sonora está tan construida que te lleva sin necesidad de que yo te ponga una música para decirte lo que tienes que sentir. Porque las bandas sonoras son eso. A ver, que ahora hay que tener un poco de inquietud de a ver qué va a pasar. Entonces ¿no? Entonces ese rollo. Aparte que la gente suele meter la banda sonora muy mal, ¿no? Porque es como, no, es que tiene que llevar música. Y de cualquier manera. No, las cosas no tienen que llevar música y de cualquier manera. Igual no hay que ser tan radical como yo, ¿no? Yo ahora estoy a punto de cumplir una cosa que pensé que nunca iba a lograr hacer, pero al final estoy súper contento. Yo sabía que tarde o temprano tendría que hacer un documental sobre el flamenco. Porque lo mío va así. O sea, mi primer documental es sobre el Rocío. El segundo, sobre la pesca en Málaga. El tercero, sobre Manuel Alcántara. El cuarto, sobre Mágico González, que ya me decían. Ya cuando iba por el rollo de Semana Santa, tal, me decían, bueno, ¿uno de fútbol cuándo? Hice el de Mágico. Entonces yo decía, no, al final voy a hacer uno de flamenco, es que no hay otra. Y bueno, ya voy a hacerlo. Voy a hacer un largo sobre el flamenco, sobre una gran figura del mundo del flamenco, que no voy a desvelar quién es. Y lo voy a hacer sin música. Yo pensé y digo, cuando llegue ese momento, es que estoy emocionadísimo, por eso lo comparto con vosotros. Digo, cuando llegue ese momento no voy a poder, porque vamos a ver, yo soy... No es radicalismo, no es que yo diga, yo no voy a utilizar música nunca. Es que no creo que mis historias la necesiten. Pero si alguna vez una historia me la pide, la va a tener. O sea, no soy fundamentalista en ese sentido de no, es que no tiene que llevar música porque no. Entonces yo decía, hostia, cuando haga uno de flamenco, tiene que llevar música. Es que si no, vaya, ¿no? Pues no. Ahora resulta que cuando ha llegado el momento y ha llegado la historia,
Es que es todo lo contrario, es que lo chulo es que no lleve música. Entonces, que ser enfermo del sonido o trabajar muchísimo el sonido no quiere decir que trabajemos la música, ¿no? Eso lo sufre el pobre Diego, que claro, él compone porque él además toca y demás, y el pobre, pues, ahí lo tengo, explotado, nada más que grabando. Sí, Yello, sí. Sí, tocaba con Toba. Ahí va, es que tiene huevo, menos mal que dejaron porque el nombre era infame. Se llamaban Yello Toba, no, era más complicado. Yeto, sí, porque mezclaban Yello y Toba, entonces era Yeto, no sé, una cosa extraña. Bueno, pues os digo, entonces nosotros tenemos nuestro equipito guay y después nuestros amigos. Que lo guay es que tenemos mucha gente que quiere trabajar con nosotros. Entonces, pues tenemos a Pedro, que es un director de fotografía genial. Tenemos al señor Lavajo, que es actor, pero bueno, como casi nunca hacemos nada de ficción, el pobre lo sufre. Tenemos a Jaime, que es director de fotografía también. Tenemos a Cristina, que es guionista de uno de nuestros proyectos. Tenemos a Jordan, que es nuestro guiritano, que hace motion y 3D. Y bueno, después, pues nada, tenemos nuestra lista de servicios, porque bueno, lo que sí hicimos también, aparte del tema de... Bueno, esto ya es un rollo más empresarial. Nosotros, además de producir y sacar adelante el proyecto, también ofrecemos servicios, ¿no? Entonces, pues, también hacemos pospo y sonido y todo el tipo de cosas también para cosas de otra gente, ¿no? Y bueno, no sé si queréis preguntarme algo, porque si no, yo me enrollo aquí y no paro. No sé, ¿tenéis alguna inquietud insalvable que yo pueda...? No lo he comentado, que la gente puede subir sus propios vídeos y se hace, o sea, tú lo haces, pero después en TikTok. Vamos, tiene que estar acotado, eso es importante. Tú tienes que acotar, lo que pasa es que sí es cierto que dentro de esa acotación sí puede haber aperturas al exterior. O sea, imagínate, se puede decir, vale, pues puedes o grabarte y subir algo o hacer comentarios que van a estar dentro de la plataforma y tal, pero sí tienes que acotarlo de alguna manera. Si eso está es porque tú has decidido que esté, y que eso esté no quiere decir que ahora, imagínate que puedes interactuar a través de Facebook, pero no a través de Instagram. Bueno, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, los límites los pones tú. Es importante poner límites porque si no es verdad que se te va. Pero eso es como los documentales, como cualquier historia. Yo, por ejemplo, cuando hacemos un documental, una de las cosas que siempre nos suelen reprochar, que a vosotros pasará igual con las cosas que hagáis, es ¿y dónde está el punto de vista de aquella parte? Para mí eso es otro documental. O sea, para mí cada punto de vista es un documental diferente. Entonces, uno de los grandes problemas a la hora de hacer una obra es que intentamos contar demasiadas cosas. Entonces, no, tienes que eliminar y quedarte con una pequeña historia. Después, al final, el audiovisual para eso es muy desagradecido, si no hablamos de publicidad. Y como intentes contar muchas historias en 50 minutos, las cuentas mal. Tienes que contar una cosa cortita para poder explicarla bien en 50 minutos. Entonces, yo desde el punto de vista del documental siempre hago eso. Yo abordo un tema, lo estudio en profundidad, decido qué contar de ese tema y cómo. Pero todo lo demás no lo cuento. Una cosa que me encanta del webdoc es que, además, porque claro, cuando tú haces un documental, tienes que contar una historia, pero tienes que tener en cuenta que el público que lo vea tiene que enterarse de lo que le estás contando. Entonces tienes que contextualizar. De una manera u otra, de una forma más profunda, menos creativa, menos creativa, pero tienes que contextualizar, porque si no la gente no sabe qué le estás contando. Y tú siempre tienes más información que nadie, que ese es siempre el gran peligro. No es que la gente cuando vea esto va a saber, no, la gente no, tú lo sabes porque llevas 2 años ahí metido, encerrado en el rocío. El que está afuera, no. El webdoc te da la opción de no contextualizar, porque el que quiera referencias, que bucee. No se la tienes que dar tú en la versión lineal. Entonces, eso se puede ver a lo mejor que de alguna forma a lo mejor el origen del webdoc está en el menú interactivo del DVD. Bueno, no del DVD. Es cierto que eso es muy gracioso. La primera experiencia
de Web 2 de Televisión Española es Cromosoma 5, que eso de hecho, Televisión Española ha apostado tanto que ha creado DocuLab, y eso podéis ver experiencias documentales. Esto tampoco lo debería decir, pero son muy malas. Que podían currarse un poquito más. No, esto borrarlo. Que podían currarse un poquito más. Y se pueden ver experiencias de Web 2 en DocuLab. Y el primero, Cromosoma 5. El problema de Cromosoma 5 es que ¿cuál es la interactividad? Los extras del DVD. Los extras del DVD. Es que no es más. Entonces, ese no es el origen. El origen del Web 2, lo que pasa es que no tiene nada que ver con la emisión en televisión. Entonces, los grandes Web 2 a nivel internacional, la gran escuela es Canadá, que son los que más caña le dan. Hay un documental súper chulo, un Web 2 súper chulo, sobre unos osos. Y la cuestión es que no tienen nada que ver con la emisión en televisión. O sea, no están pensados para ser emitidos, están pensados como experiencia en Internet. Entonces, no te ofrecen una historia lineal. Por ejemplo, el de los osos, mola mucho, es una experiencia muy chula que a nosotros nos hicieron en un encuentro que tuvimos internacional de Web Docs, y era muy gracioso porque de pronto Sandra empieza allí a enseñarnos el Web Doc y empieza con un vídeo de un oso en un parque natural al que le ponen un chip. Y tú estás viendo un vídeo de un oso que lo duermen, ponen un chip y tú diciendo, vale, ¿qué me estás contando? Después a ese oso pues lo sueltan por ahí porque le han puesto una cámara, entonces está suelto por ahí. Entonces tú ves un mapa del parque natural a tiempo real y tú vas viendo unos números, y entonces si tú pinchas en el número 77442 pues ves un zorro, o sea, lo que está viendo un zorro que está por ahí corriendo por el monte, ¿no? Si tú pinchas en otro lado, pues ves lo que está viendo un águila, ¿ves? Y así todos los animales, ¿no? Entonces no tiene una narrativa, es simplemente hay un mapa y tú vas pinchando. Es verdad que te llama la atención un número que está, te vayas donde te vayas, pues tú te puedes ir a distintas partes del parque natural. Y te vayas donde te vayas, hay un número que siempre está. Entonces ya te pica la curiosidad y pinchas en ese número. Cuando pinchas en ese número, te ves tú. Porque cuando tú entras en el WebDoc, enciendes tu webcam. Entonces tú pasas a ser un animal más de ese parque natural. Entonces el que esté por ahí fuera y pinche en ese número te ve a ti. Pues tú estás ahí flipado. Y entonces sales tú. Entonces, claro, es una experiencia que también lo que trata de transmitir es otra cosa. Te quiere contar la historia de que todos estamos ese gran hermano perpetuo, tal cual, ¿no? Lo que nosotros hacemos allí en El Último Mono, pero a gran escala, ¿no? Que todos estamos controlados, que todos tal. Pero te lo cuenta así. No te hace un documental contándote, no, te lo hace así. Entonces es una narrativa diferente, porque no necesita la linealidad. Entonces, claro, hasta ahora los Web 2 eran así. Y los Web 2 que existían, hay uno que se hizo hace como 15 años o así, en una mina de China, y está hecho con fotos. Con fotos y con sonidos, porque no se podía grabar, tal, y bueno, entonces no eran experiencias pensadas para que fuesen una narración lineal. ¿Qué pasa? Que ahora, cuando las televisiones entran en la historia, claro, una televisión quiere emitir algo. Una televisión incluso, por ejemplo, nosotros ahora cuando en el proyecto La Sin Sombrero participan muchas entidades, ¿no? Y la mayoría te dicen, vale, yo participo, pero yo después quiero que me lo proyectes. Yo quiero después organizar un día en el que se proyecte el documental. Entonces tiene que haber algo emitible, algo proyectable. Entonces los principios no son los extras del DVD, sino es interactividad pura y dura. Es pensar que no está pensado para una televisión, está pensado para Internet. ¿Y eso comenta la televisión a través de Smart TV o directamente la conexión? No, ahora mismo lo que está haciendo, esa es otra cuestión. Se supone que en un futuro no muy lejano, yo en esta cosa tengo poca fe porque yo ya viví en la revolución de los canales, pues claro, yo cuando al principio estaba la primera y la segunda, después de pronto había privada, esto era una revolución, ya iba a haber trabajo a saco porque iba a haber muchas. Después llegaron las locales, hostias, que va a haber 7 millones de locales, esto va a ser la leche, va a hacer falta una cantidad de audiovisual brutal. Después llegó la TDT, ¿no? De eso si os acordáis. Llega la TDT, revolución, ahora ya que si los subtítulos, que si lo que queráis, en la TDT se puede hacer de todo.
¿Qué diferencia estáis viendo? Que hay más, ¿no? Que hay más canales, pero interactividad, ¿qué es lo que te venden? La TDT lo que vendía era interactividad. Yo también pienso que, un poco en contra de mi propia dedicación actual, que la mayor parte del público pasa de la interactividad. O sea, en el rollo de, vamos a ver, yo quiero ver una película, yo no quiero decidir cómo acaba, yo quiero que lo decida que la he hecho y no me pongas ahora a ver... Entonces, yo creo que el gran público de las televisiones es ese, en el que la interactividad... Entonces, ahora las Smart TV te venden que sí, que todo el mundo va a ser súper interactivo. Entonces, cuando tú vas a un encuentro de Web 2 y esta cosa, te venden la moto de que sí, con las Smart TV ya todo el mundo va a estar allí decidiendo todo. Es como ahora que esto es emisión interactiva pura y dura, lo que está ofreciendo ahora Imagenio. El que tú veas en los premios de motociclismo 5 o 6 cámaras y tú decides, tú eres el realizador. Yo quiero ver ahora la cámara 5, yo quiero ver ahora la 4, yo quiero ver ahora la 2. Pues eso tiene un público, pero no todo el público. Mi padre no quiere decidir que quiere que le pongan, yo qué sé, que va al primero y esas cosas, que no quiere ponerse, ahora voy a ver la cámara 5, ahora voy a poner la cámara 3, ahora voy a poner la cámara 2, o está viendo un partido de fútbol. Tú quieres ver, o sea, la realización que te está haciendo el profesional. Ahora un programa, por ejemplo, ayer no sé cómo están ahora, pero cuando yo trabajaba haciendo fútbol, he hecho de todo, los Madrid-Barça se hacían con 17 cámaras. Realizar 17 cámaras, eso es una pesadilla. Entonces, claro, el realizador te lo hace. De hecho, antes había 2 escuelas claras, que eran Televisión Española y Canal Plus. Muy diferentes en ese sentido. Televisión Española defendía que si el partido de fútbol era aburrido, tú te tenías que aburrir. Porque el partido de fútbol era aburrido. Entonces te tenía que enseñar lo que había. Canal Plus apostó por todo lo contrario. Si el partido de fútbol es un tostonazo, el espectador se tiene que divertir. Entonces, ¿qué hacemos? Pues te saco al del público, te saco al del entrenador que está haciendo no sé qué, te vas buscando el detalle para que la gente no se aburra. Esto venía de la NBA, o sea, eso se hacía en la NBA. La NBA, lo que pasa es que era otro ritmo, ¿no? El baloncesto no es lo mismo que el fútbol. Pero de estas 2 escuelas, ¿no? De te aburre, tal, ¿no? Pues estábamos hablando de que, hostia, que no es tan fácil. Y por otra parte es cansado, ¿no? Mucha gente consume televisión como relax, ¿no? Decir, hostia, llego a mi casa y ahora quiero ya no pensar en nada más, voy a ver la tele. No, me voy a poner a realizar ahora. Hostia, no, que me lo den ya mascado, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la Smart TV va un poco por ahí. Yo creo que eso tiene su público, pero su público más o menos limitado, ¿no? Y por otra parte veremos, porque el gran precedente es la TDT. Es verdad que con la TDT se pueden hacer muchas cosas, pero ¿cuáles se hacen? ¿Y cuáles se han implementado? Si incluso lo de los subtítulos... Ahora puedes verlo todo en versión original con subtítulos. Los subtítulos son una mierda. ¿Y cuando funciona? Porque tardó muchísimo en funcionar. Y bueno, entonces es una cosa que yo no lo veo que estemos dentro de nada todos con las Smart TV desatados con la interactividad. Pero bueno, es un camino. Y sobre todo es un camino en el que si han entrado las televisiones es que es negocio. Y al final todos supongo que querréis vivir de lo que estáis estudiando, ¿no? ¿Todos sois de audiovisual o no? Hay diseño, pero también tiene asignatura de audiovisual. Diseño, mira, por ejemplo, lo que os decía antes de los amiguitos. Y que no hay que hacer de todo. Nosotros tenemos una diferencia con nuestras socias catalanas. Bueno, nosotros somos todos chicos y ellas todas chicas, esa es la principal. Pero nuestra principal diferencia es que, por ejemplo, ellas hacen webdoc, pero ellas son más productoras pura y dura, en el sentido de que ellas producen. Y al final producir no consiste en hacer cosas, sino consiste en conseguir personas que te hagan cosas. Nosotros somos más endogámicos, nos gustamos hacer las cosas nosotros con nosotros mismos. Y entonces decidimos dar un paso más y poder ofrecer la interactividad completa. Por ejemplo, si ellas deciden hacer un webdoc, toda la parte tecnológica de programación pura y dura, que es mucha y complicada, contratan a una empresa que lo hace. Igual que, por ejemplo, lo hacen con el diseño. Nosotros no. Nosotros lo que hemos hecho es alianzas estratégicas. O sea, hemos buscado gente con la que nos llevamos muy bien, que nos entendemos muy bien, con la que trabajamos juntos muy bien, y entonces hemos llegado a acuerdos empresariales. Entonces,
Nosotros tenemos un equipo ahora mismo de programadores. Entonces, si nosotros afrontamos un web doc, como es el caso de los otros que tenemos, ¿no? Los de Dani, La Hora y el Mágico, nosotros lo hacemos todo. Es cierto que yo no voy a programar, pero bueno, es que yo tampoco edito, yo no monto, pero sí voy a estar encima del proyecto. No voy a contratar a una empresa externa que me lo haga, sino va a ser la gente con la que siempre trabajo. Entonces, es muy importante el ampliar, porque claro, tú dices, hostia, web 2, vale, pues ahora, lo que decía antes el hombre orquesta, vale, ahora además de manejar una cámara, saber tener nociones de sonido, que eso es lo de menos, saber iluminar, saber montar, ahora tengo que aprender a programar porque tengo que hacer un web 2. No, o sea, tienes que buscarte gente que lo haga. Tienes que buscarte gente que sepa hacerlo. Porque al fin y al cabo, lo que decía antes, el audiovisual es eso, es suma de. Y que los proyectos al final son los grandes beneficiados. Nunca es lo mismo. Hay excepciones, como en todo. Pero nunca es lo mismo una película hecha por 8 personas que una película hecha por 2. Igual que... ¿Hay alguien de periodismo? Vale, pues ahora el periodismo a tela. Pues ahora los periódicos son cada vez peores porque si vais cualquier domingo a una redacción de un periódico, flipáis. Porque decís, ¿y la gente? Porque hay 2 personas. Porque hay 2 personas y el periódico tiene 15 secciones. ¿Cómo el de local escribe local, economía y deporte? ¿Cómo? Pues no es lo mismo. No es lo mismo, no por la propia capacidad de la persona, sino por la propia... El que sabe de economía, pues sabrá algo menos de cultura que de economía. Y el que sabe de local, sabe de... Y en esto es lo mismo, el que sabe de sonido, pues sabe más de sonido de lo que tú puedas llegar a saber. Igual que el que sabe montar, pues va a montar mejor que tú, pues es que solo monta. Y el que lleva la cámara, pues sabe más que tú, porque solo lleva la cámara y así. Y después también tiene que haber una persona que tenga la última palabra. O sea, una de las razones por las que nuestra empresa funciona, y no nos hemos matado todavía, es porque teníamos una jerarquía previa. Normalmente las empresas, sobre todo de amigos que se unen, después hay un problema de jerarquía. Vale, pero es que ahora somos todos socios, todos somos iguales. Ahora decidimos todos, sí, todos decidimos determinadas cosas, pero nosotros, por ejemplo, tenemos muy claro que cuando hacemos un documental, dirijo yo. La iluminación la lleva Pedro. El montaje lo hace David. Todos tenemos voz, pero la última palabra la tiene en cada caso cada uno de nosotros. Y tiene que haber un director. Porque si no, es que te dispersa. Entonces, nosotros, como llevamos tantos años trabajando juntos y estamos acostumbrados a que sea así, pues en eso no tenemos ningún problema. Pero yo veo todos los días empresas que se rompen por eso. Yo hay amigos míos con los que no trabajo. ¿Por qué? Porque son amigos míos, los quiero muchísimo, pero es que yo quiero contar mi historia y él quiere contar la suya. Entonces, o contamos la mía o contamos la tuya. Así que no sé si sois muy hombre orquesta, que se da mucho, pero huid de ello. Y que no os convenzan, si es que ese es el rollo. Es que al final se utiliza mucho a nivel empresarial también. Quiero un tío que sepa montar, grabar. Vale, pues no. Pues no. Nosotros lo que más hemos hecho desde que montamos la empresa es rechazar trabajos. Desgraciadamente. Y cuesta, ¿eh? Pero es que, hostia, ¿por qué no me hace no sé qué, no sé cuánto tal? Porque para hacer eso necesito 4 personas. No, eso que lo haga uno. Pero es que si lo hago uno va a ser un churro. Es que me da igual. Esa es la otra parte mala. Es que me da igual ya, pero a mí no. Pero a mí no. Perdona, dime que... Me ha llamado la atención lo que has comentado del coste del almacenamiento audiovisual. Entonces, ¿puede ser un hándicap no de los negocios de la web? Es un hándicap. Por ejemplo, una de las cosas que tienes que intentar... Lo que pasa es que por ahora no es complicado. No alojarlo tú. Eso es muy importante. Por ejemplo, la sin sombrero. La sin sombrero, una de las condiciones, vale, nosotros te hacemos un web 2, puta madre, que tenga todas las visitas del universo, pero alojado en rtv.es. Entonces, una de las cosas que tienes que buscar es quién te aloja la página. Porque también esto es como las web y demás, después hay que renovar.
Y no solo renovar, es que el gran problema no es ya la renovación en sí, es el tráfico. Es que eso es una putada, es que si de pronto das el pelotazo y se te enganchan 8 millones de personas a ver lo que has hecho, te arruinas. Pero que te arruinas, que de pronto te llega Hostal y te dice, vale, me debes 300.000 euros. Y tú dices, ¿cómo? Es que la han visto 40 millones de personas en todo el mundo. Y dices, vale, debería alegrarme, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, eso es como está la cuestión ahora, ¿no? No sé si eso cambiará, si no, eso nunca lo sabemos. Es un mundo... A ver, por ejemplo, Mágico no está almacenado. Mágico tendremos que hacer, por ejemplo, nosotros Mágico tenemos la idea de que sea Canal Plus quien lo tenga, entonces que lo almacene Canal Plus, claro. Aquí todo es que lo almacene, por ejemplo, con Dani, tiene su parte también empresarial, en el sentido, por ejemplo, nosotros Dani es una iniciativa más privada, entonces, claro, nosotros ofrecer quien lo aloja ya es un argumento de venta, porque quien lo aloje también lo tiene. Entonces, claro, si lo alojas en Televisión Española, es de Televisión Española. Si se aloja en, ¿qué digo yo?, en Turismo Andaluz, es de Turismo Andaluz. Entonces tú le estás un poco vendiendo, la propiedad. Pero te compensa, es que no hacerlo no te compensa nada. No te compensa nada. Nosotros estamos haciendo, lo que pasa es que lo tenemos cerrado, pero sí estamos haciendo nuestro propio almacén donde almacenamos cosas, pero es para las pruebas que hacemos, para probar con trabajo y tal, que es en principio donde estará Conversaciones Ajenas, claro, que también lo queremos utilizar para probar cosas, porque ya os digo, lo más chulo de esto es que todo lo que se te ocurre es posible. Además, yo estoy muy contento con la gente. Nosotros, nuestro partner tecnológico es Iniestick, que es una empresa que empezó haciendo aplicaciones para móviles y ahora, pues bueno, hace muchas más cosas y una de las que hace, pues, esto para nosotros y con nosotros. Y me flipa porque es que se puede hacer todo. Es que se nos va la cabeza cantidad de esto de, hostia, tío, ¿se podría hacer que no sé cuánto? Y llega Alejandro y te dice, sí. Y dice, hostia. Pero mola. Las cosas son más o menos complicadas y después le cuesta más o menos trabajo hacerlo, pero es que se puede hacer casi todo. Si es que estamos como en el mundo. Cuando yo empecé la carrera, el tema digital no estaba tan desarrollado y entonces los efectos especiales, sobre todo los digitales, te daban bastantes capacidades, pero no como ahora. O sea, ahora realmente solo es una cuestión económica. O sea, tú puedes hacer lo que se te ocurra. Ahora, el rollo Señor de los Anillos y demás. De hecho, el Señor de los Anillos no se hacía por esa misma... o, por ejemplo, las pelis de superhéroes que se han disparado. Porque bueno, antes tú veías Spiderman y decías, hostia, el tío ahí con las mallas, eso... O veías Superman y decías, hostia, tío, y ahora no, ahora es cuestión solamente de presupuesto. Porque es verdad que con efectos digitales la imagen se controla totalmente. Se puede contar lo que quieras. Pues esto pasa un poco igual. Se te ocurren todas las paranoias que quieras o puedas y después, oye, ¿esto se puede? Pues sí, pues venga, pues vamos, y así. Y en temas de beneficios, por ejemplo, si al final de comprar un documental, Sí. y que compre el documental, le vas a poner un tráfico en internet, le vas a poner un gasto. ¿Qué gana el prestigio? Porque No, hombre, bueno, tampoco todos los... ¿cómo lo incluyes dentro del documental de publicidad? Hombre, vamos a ver, nosotros, por ejemplo, una de las cosas, ten en cuenta que las televisiones tienen estrategias más grandes, ¿no? Primero, que tiene que ser para que pierda pasta, eso solo pasa con las motos y esas cosas que se te disparan, ¿no? O sea, un documental no van a perder pasta y no se les va a disparar Pero después tienen otras historias. Por ejemplo, una cosa que nosotros estamos haciendo con la Sin Sombrero, que también es la primera vez que se hace, es intentar utilizar el Web2 para arrastrar públicos no naturales. O sea, te explico. Nosotros vamos a empezar se empieza con una campaña de social media. Ya tenemos un Facebook, La Sin Sombrero, que empezamos hace 3 semanas o algo así. Se va a crear una comunidad La Sin Sombrero. La Sin Sombrero es el primer wiki proyecto privado que existe. O sea, la Wikipedia, por primera vez, va a apostar por un proyecto privado y es el nuestro, La Sin Sombrero. Entonces, la cuestión es crear una comunidad cada vez mayor y cuando pasa un mes se estrena la peli, ¿no? Entonces,
La idea es arrastrar públicos no naturales a que vean tu documental. Porque, claro, normalmente la gente que suele entrar sobre todo o engancharse en historias social media no son el público natural de un documental de televisión, ¿no? Entonces ya ahí estás teniendo un beneficio. Y después está otro, es que después, claro, eso se queda ahí colgado en la web, tiene un tráfico y provoca interacciones, ¿no? Por ejemplo, Alma lo que hizo fue que dejó incrustar su página, o sea, su web 2 a todo el mundo. Entonces, claro, te iba arrastrando públicos que no son naturales. Ellos no solo que hablen, sino que te visitan. Por ejemplo, Alma llegó a un acuerdo con, creo que fue Le Figaro, y entonces durante meses el faldón de arriba del periódico era Alma. Entonces, claro, tú imagínate que tú entras al País por la mañana y te sale el faldón arriba de la Sin Sombrero. Mañana otra vez entra el faldón de la Sin Sombrero. En algún momento entra. Entonces, bueno, Alma, que es súper heavy, Alma tenía un año después de su estreno, tenía 60.000 visitas diarias. Después hay otra historia. 60.000 visitas diarias, pero la media de estancia o de permanencia en la web creo que eran de 7 minutos. Que eso te lleva a otro lado. Hostia, no lo ven entero. A la mayoría de la gente no. Pero a ti te da igual. En el sentido, bueno, no te da igual, tú prefieres que lo vean entero. Pero hay gente que entra, ve un trozo y, hostia, va, pues ahora luego vuelvo y puedo seguir viendo lo que no había visto. O ahora lo he visto de una manera, pero como tiene interactividad ahora lo voy a ver de otra. Ahora voy, entonces te genera muchísimo tráfico. Entonces lo que hace es, claro, que funcione tu web, o sea, y tengas visitas y tengas tráfico dentro de tu página web. ¿Algo más? Bueno, el viernes, bueno, mañana. Mañana es viernes, ¿no? Hostia. Mañana nos presentamos el Pechacucha. No sé si lo conocéis, el Pechacucha. Pues una de las empresas de las 10 somos nosotros, entonces contaremos quiénes somos y a qué nos dedicamos en 6 minutos 40 segundos. Será mucho más divertido de lo que yo he hecho hoy. Y nada, que si queréis pasaros, pues allí os volveré. Bueno, no, lo mismo no, porque será todo más condensado, pero sí daremos una muestra de lo que hacemos, ¿no? Pues si os apetece, hay cerveza gratis. Cerveza gratis que patrocina Victoria y toda la cerveza hasta que se agote, que normalmente se agota. Pero llevan mucha. Y es en Muelle 1, no sé exactamente dónde. A las 20:20, Muelle 1. No, es que el formato Pechacucha mola mucho. Porque tienes que contar tu proyecto con 20 imágenes y cada imagen tienes 20 segundos para contarla. Entonces, claro, presentas tu proyecto en 6 minutos 40 segundos y normalmente mola. Y la gente que va con nosotros está muy chula. Hay una empresa que hace historias de hip hop, hay otra de un museo interactivo, hay un diseñador, o sea, hay un poco de todo. Porque el condicionante es que sean empresas con espíritu creativo, independientemente que su labor sea creativa, ¿no? No es que son productoras, no. Tú puedes tener... Había una empresa de arquitectura en la última, creo. Entonces, un poco que tengas un puntito creativo en tu empresa, pero no que te dediques que seas una industria cultural. Y bueno, pues nada, que si os apetece, pues allí estaremos. Estaremos todos los barbudos allí. ¿Qué equipos hay que grabar? Variado, pero bueno, lo más así, los docus y tal lo hacemos con la C100, que mola muchísimo, la Canon C100, con una óptica muy guay, porque es importante. Bueno, al final el tema de la óptica es lo más importante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el último docu, el de Mágico, lo hicimos con dos 5Ds, pero utilizamos una óptica Carl Zeiss y flipas. O sea, la gente nos decía que joder, que nos habíamos animado a rodar en cine un docu. No, que nos vamos a animar. No nos hemos animado. Está hecho con dos 5D. Lo que pasa es que la óptica se nota. Entonces, bueno, aquí utilizamos la 5D, que de hecho creo que la tenemos aquí puesta.
con todo el equipillo completo. Y, por ejemplo, en lo de... Está nuestro cacharro. Pero bueno, para lo de conversaciones ajenas, no. Para las conversaciones ajenas estamos utilizando 5Ds. Son 3 5Ds, creo que eso es lo que estamos utilizando. Las 5D, las 7D dan una cosa súper chula, y es que la gente sigue relacionándola con la foto. Entonces es como que no se sienten grabados. Es como, están haciendo una foto. No, estamos haciendo una foto, estamos grabando. Pero siguen dando esa sensación de que te están haciendo una foto. Entonces no te están grabando. Porque verás, cuando íbamos con los cacharros esto es otro rollo. Es como, espérate. Sí, porque intimida, y la gente enfrente es como... Pero las camaritas estas no dan esa sensación. También es cierto que esto te da un poder alucinante. O sea, yo me he metido en sitios que tú decías, ¿por qué me están dejando entrar aquí y grabar? Y sí. ¿Me puedo meter aquí y bloquear la entrada de su tienda durante 20 minutos? Sí. Vale. Entonces, también tenían ese punto, ¿no? De entrada a los sitios, ¿no? Pero, por otra parte, con las cámaras estas pequeñitas, sí hemos vivido esa sensación. Te das cuenta de que hay cosas que son mucho más fáciles porque la gente no es consciente que la están grabando. Independientemente de que se olviden, ¿no? Y nada, y sobre todo, más que vengáis mañana, que os vengáis los martes allí al último mono a contar cosas. No, da igual. No, estamos ahí hasta las 9 de la noche. Bueno, pero un día, en vez de venir a clase, como actividad, se puede plantear venirse allí.